Y bueno, muchas de las cosas que yo voy a contar por ahí ustedes las saben. Después les voy a contar situaciones que están intrínsecamente relacionadas con el derecho penal, que es que el derecho penal en general está mal, está muy mal, tiene un montón de contradicciones que bueno, que el tema que a ustedes les compete no escapa a ellos. La idea, perdón, no sé que no puedo explicar. La idea es dar una charla no de tinte netamente jurídico, sino más que nada coloquial, que bueno, me pueden interrumpir cuando quieran, y cuando yo termino, o cuando a ustedes se les ocurre, hacemos un intercambio, y me preguntan lo que quieran, y debatimos también lo que ustedes quieran. Bueno, como ustedes sabrán, el tráfico de drogas o la tenencia de estupefacientes está legislado en una ley troncal, que es la 23737, en el cual el objetivo de esa ley, como toda ley penal, es la protección de un bien jurídico. ¿Qué significa eso? Significa que el legislador considera que hay ciertos bienes en la sociedad que merecen la protección del arma más fuerte, que tiene un Estado de Derecho, que es el derecho penal. Entonces, amenaza con una pena la violación o el peligro que ese bien jurídico puede llegar a tener. ¿Y cuál es el bien jurídico que teóricamente protege la ley? La 3737, la salud pública. Entonces, con la excusa de proteger la salud pública, se persigue el tráfico y la tenencia de estupefacientes. Evidentemente, como ustedes sabrán, esta guerra o esta penalidad del bien jurídico ha sido un estrepitoso fracaso, porque no solamente no ha protegido el bien jurídico de salud pública, sino que lo ha bastardeado, y las consecuencias por esta ley han sido nefastas. No solamente no se ha logrado parar con el tráfico, sino que el tráfico es cada vez mayor. Se ha generado un nicho de violencia y corrupción altísimo que produce muchísimo más daño social, pero mucho más daño social, que el que puede llegar a producir en la salud individual de cada uno de los consumidores de consumo de estupefacientes. El bien jurídico, para que la ley lo proteja, la persona tiene que afectar un bien jurídico de un tercero. Y esa afectación puede darse de dos maneras, en forma directa o potencialmente. Entonces, la ley lo que dice es que el consumo o la tenencia, en este caso de la cannabis, potencialmente podría llegar a afectar el bien jurídico salud pública. En los sistemas normativos de los Estados de Derecho funcionan como una especie de pirámide. Había un jurista austríaco allá por 1920 que lo figuró como una pirámide. En la parte más arriba está la Constitución y más abajo el resto del sistema normativo de menor jerarquía. ¿Y qué dice más o menos la teoría? Que todas las leyes o el sistema normativo de un país tienen que sí o sí adecuarse y no violar los preceptos básicos y fundantes de la Constitución. En nuestro caso, la Constitución Nacional, y del año 1994, que fue la última reforma, los pactos internacionales. Entonces, ¿cuál es el punto en cuestión que protege a todos ustedes y a todos los que bregamos por este tema? El artículo 19 de la Constitución Nacional, que en su frase más famosa es que las acciones privadas de los hombres que no afecten a terceros, solo están reservadas a Dios o a cualquier creencia que tengan ustedes y exentas de la autoridad de los magistrados. Y el artículo 11.2 del Pacto de San José de Costa Rica, también con jerarquía constitucional, dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. Entonces tenemos que una ley fundamental en el cual todo el sistema normativo inferior debe adecuarse a ella. ¿Y cuál es el problema? El problema de la 23737, cuando penaliza el consumo o la tenencia o el cultivo para uso personal, estaría violentando y afectando lo que es el destino o la elección que tiene cada uno de los individuos de elegir su propio destino de vida.
¿Y cuál es uno de los argumentos más fuertes que se utilizan para penalizar el consumo, la tenencia o el cultivo para uso personal? Como ya dijimos, la protección de la salud pública. Y el otro muy fuerte es tratar de coordinar o de juntar el uso de estupefacientes con la posterior posibilidad de delinquir. Entonces se dice, ya hay como si fuese una verdad revelada, que el consumidor es un potencial delincuente y tenemos que pararlo de antemano para que no se vea afectado un derecho de un tercero. También puede ser lo que dijiste, que puede ser directo o indirecto. El daño que haces es que capaz que aunque no seas delincuente piensan que vas a ser una mala persona o que vas a tener una vida como que te estás perjudicando. Encima, si vos te querés perjudicar o no, queda cada uno. Exactamente. Uno de los argumentos, yo iba a ir más adelante con eso, uno de los argumentos en favor de la legalización de la tenencia, el consumo o el cultivo para uso personal, es que hay otras sustancias también adictivas y que empíricamente se ha demostrado que son mucho más dañosas para la salud individual, por ejemplo el tabaco y el alcohol. De todas maneras, ese argumento para mí es débil, porque no tenemos que caer para defender el consumo, la tenencia o el cultivo personal, que hay otras sustancias legales que causan más daño. Porque si aún estas sustancias, en este caso la marihuana o la cannabis, causara mucho daño, el problema es nuestro. O sea, el problema es nuestro, es una situación que nosotros elegimos. Por ejemplo, el Código Penal no penaliza, no prohíbe el intento de suicidio. O sea, ¿qué daño mayor a la integridad física personal que es querer suicidarse? No está prohibido. No está prohibido. Es más, es tan contradictoria la ley, la 3737, que se penaliza. Hay un jurista, un tal Molinario, que decía es tan absurda la prohibición, que al tenedor que consume rápido no estaría penalizado. ¿Por qué? Porque la persona que está drogada, se encuentra drogada, no tendría pena, y sí tendría pena el que lleva el porro en el bolsillo y todavía no se haya drogado. O sea, es una locura. La 23737 prevé en su artículo 5 las figuras o las conductas delictivas que estarían penadas, y las marca, les da un monto de pena, un mínimo y un máximo. Y acá vendríamos a entrar a lo que a ustedes más les interesa, que es la cuestión práctica desde el punto de vista jurídico. Y lo voy a leer para ser bien específico, no puedo quedar por nada. La más grave es: será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 15 años aquel que siembre, cultive o tenga estupefacientes para la comercialización. Esa vendría a ser, a grandes rasgos, la figura principal y la más grave, de 4 a 15 años. Recuerden el monto de pena, porque es la principal característica que después trae las principales consecuencias jurídicas. Y después yo le voy a dar un ejemplo de cómo el sistema penal está tan tremendamente contradictorio y tan tremendamente mal hecho, que en otras figuras de mucho mayor relevancia y con penas mucho más cortas. Después el mismo artículo marca algunas cuestiones más que a usted no le interesa, y dice: si la tenencia, el cultivo, fuese para uso personal, la pena será de 1 mes a 2 años de prisión. Entonces, ustedes ven que pasamos de 4 a 15... ¿Prisión en dónde? Porque ponerle que te caes 1 mes en cana por una cuestión que se comprueba que son plantas para vos, para tu consumo, ¿y a dónde voy en cana 1 mes como mínimo? No, pero bueno, ahí lo que él pregunta está relacionado a la cuestión que... hasta que no tengas sentencia firme en una comisaría. Bueno, ahí está, es un tema que voy a tratar ahora, en las consecuencias jurídicas en relación al monto de pena de la 23737. Ahora vuelvo a eso. Después, otra conducta que prevé la ley es: en el año 2005 la Nación promulgó una ley, la 26052, que modificó la norma base de la 23737. Esta ley, la 26052, tiene 2 características principales. La primera y más importante es que le dio la competencia
a las provincias que adhirieran a esta ley para el combate del narcotráfico, en los casos de los casos más pequeños. La provincia de Buenos Aires adhirió. Y agregó una nueva conducta que es conocida por todos como el convite, y la pena que tiene prevista es de 6 meses a 3 años de prisión. Entonces tenemos, si la droga, si la estupefaciente es para comercializar, de 4 a 15 años. Si la droga es una tenencia simple o para consumo personal, es hasta 2 años de prisión, y el convite a título gratuito es de 6 meses a 3 años de prisión. ¿Cuál es la característica que determina si a nosotros se encuentran con drogas ilegales? ¿Cuál es la característica para determinar? Porque el monto de pena es ostensiblemente más alto. ¿Cuál es la característica para determinar